¿Cómo están? Seguimos analizando las proyecciones y el escenario que se va configurando para la economía chilena en este 2013. En esta entrevista vamos a conversar con el profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Luis Felipe Céspedes. Luis Felipe, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tuvimos un 2012 bastante positivo en términos de cifras para la economía chilena, capeando también lo que ha sucedido a nivel de la economía estadounidense y también Europa. Pero conversemos lo que sucede este año. Se habla de una posible desaceleración, un ritmo menor de crecimiento, una actividad que disminuye. En términos generales, para empezar, ¿cuál es la mirada que tenemos para estos primeros meses y también para este año en la economía? Bueno, lo cierto es que es muy sano que la economía reduzca su ritmo de crecimiento de tasas que estaban por sobre las tasas que consideramos son tasas sostenibles en el tiempo. El Banco Central, el Ministerio de Hacienda señalan básicamente que la tasa a la cual la economía que puede crecer permanentemente en el largo plazo, consistentemente en el largo plazo, es algo cercano al 5%. Y lo que estamos esperando para este año es una moderación del crecimiento que nos lleva efectivamente hacia esa cifra. Y esto se da en un contexto en el cual la economía se encuentra trabajando en su potencial, o sea, no se encuentra en una situación de recesión y tampoco se encuentra en una situación de expansión. Por lo tanto, en la medida en que la economía converja hacia esa tasa, sería una trayectoria muy saludable para la economía chilena. Perfecto. Y en ese sentido vamos viendo los factores porque, por ejemplo, la demanda interna. ¿Qué pasa con eso? La demanda interna ha llevado el carro a la economía no solamente el 2012, sino también el 2011. Ha sido un importante factor para esta recuperación, pero ¿podríamos ver una disminución importante en este punto en particular? Bueno, la demanda interna ha estado creciendo muy significativamente. Y la pregunta que ha surgido y el riesgo que ha surgido, los temores que han surgido es si esta demanda continúa creciendo fuerte, continúa creciendo de hecho por sobre lo que son estas capacidades de largo plazo de la economía, este ingreso de largo plazo de la economía, que las familias en el largo plazo pueden generar como ingreso, puede poner alguna señal de alerta. Pues si uno que se consume, si uno invierte más allá de lo que en realidad es sostenible en el tiempo, al final de cuentas en algún momento uno tiene que frenar. Y le pasa la cuenta. Y le pasa la cuenta. Y por lo tanto lo que uno quiere es evitar ese tipo de situaciones y uno quiere de nuevo una trayectoria lo más estable posible para la economía. Y las cifras lo que nos debieran indicar, o sea, lo que debiéramos experimentar o ver este año es una reducción considerable en la tasa de crecimiento en la inversión. La inversión en los últimos 2 años, 2011, 2012, creció un promedio del 15%. Una tasa muy por sobre lo que podríamos pensar es sostenible en el largo plazo. Y lo que estamos esperando para este año es que ese ritmo se reduzca a la mitad. Lo que, de nuevo, es muy saludable y muy razonable para la economía. Y el consumo también es otra fuente que nosotros deberíamos ver un crecimiento en torno al 5,5, que es básicamente, de nuevo, razonable esperar en tanto tenemos un mercado laboral que está muy dinámico, tenemos situaciones de desempleo que podríamos decir son desempleos de largo plazo, tasas de desempleo que hemos alcanzado que son muy positivas para la economía. ¿Es sostenible ese escenario del empleo? Importante también dentro de este escenario del consumo. Si la economía logra mantenerse en torno al potencial, si logramos que la economía no se desvíe de esta trayectoria que es sostenible en el tiempo, estos niveles de desempleo pueden ser sostenibles. Además, tenemos todavía un importante desafío en términos de incorporación a la fuerza de trabajo de una serie de sectores, por lo tanto, es una situación que podríamos prever, podría ser sostenible en el tiempo. Vamos con los puntos de atención. No hay que ser alarmista nunca, pero siempre hay que estar atentos a los factores, a esos elementos, a esas cifras que nos podrían mantener bastante atentos por la preocupación que genera ya más a largo plazo. ¿Cuáles son los puntos que deberían preocuparnos este año? Principalmente enfrentamos 2 tipos de riesgo para este año. ¿Cuáles son esos 2 riesgos? En primer lugar, la situación externa sigue siendo un foco de riesgo. Todavía tenemos que ver a cuánto va a converger estas economías desarrolladas en términos de crecimiento. ¿Se van a desacelerar más de lo que se está pronosticando? ¿Se desaceleren? Va a haber una mayor desaceleración en el margen en Alemania, en Francia. Los últimos datos para Alemania no han sido positivos. Entonces, por lo tanto, la pregunta que surge ahí es qué es lo que va a ocurrir con este escenario externo para la economía chilena. ¿Va a ser un poco peor? ¿Se va a mantener? Y ese es un escenario de riesgo que enfrenta la economía. Otro segundo escenario es que la verdad que
la situación doméstica sea la que domine, y que en realidad nos sigamos en una situación en donde creemos que en realidad somos capaces de seguir creciendo mucho más rápido, que el consumo, últimamente. Que el consumo siga creciendo fuerte y que la demanda interna siga creciendo fuerte. Y en ese caso, si el consumo sigue creciendo más allá de lo que son las capacidades de largo plazo de la economía, lo que se podrían generar son presiones inflacionarias. Y sabemos que frente a esas presiones inflacionarias, lo que corresponde es que el Banco Central actúe y evite ese incremento en la inflación. Así que por cierto que va en la línea de reducir no el crecimiento de largo plazo, sino del crecimiento por sobre el potencial de largo plazo. Así que esos son los dos principales escenarios de riesgo que enfrentamos. Y ciertamente son dos escenarios que son bastante distintos. Y por lo tanto, eso es lo que lleva a que hoy día, de lo que hemos visto, se mantenga una situación más bien de estabilidad, por ejemplo, en términos de la política monetaria. Frente a dos escenarios bastante que son tan opuestos, claro. Es mejor esperar y ver hasta tener más información respecto de cuál de estos dos escenarios se está materializando o tiene mayor probabilidad de materializarse. ¿Eso, Luis Felipe, es porque hay poco margen de acción o se busca tener un amplio margen? ¿A qué me refiero? En el sentido de mantener una cautela durante todo el año, una tasa que se mantiene inamovible, justamente es para estar atento ante estos dos polos de atención, uno se mueve hacia arriba, uno hacia abajo, no sé si me explico. El Banco Central, lo cierto es que tiene mucho espacio. Hoy día tenemos una tasa de interés que está en 5%, que por lo tanto le permite al Banco Central actuar tanto en la dirección de reducir el impulso monetario si es necesario y de darle más impulso monetario a la economía si es necesario. O sea, en esa dimensión estamos en una situación bastante confortable. ¿Por qué? Porque tenemos la inflación baja, con una inflación de un 1,5% en 12 meses, que está por debajo del rango mínimo de tolerancia del Banco Central de 2% y ciertamente por debajo del 3%. Eso le genera bastante espacio al Banco Central en términos de reacción, si es que se cae en algún escenario negativo, y también le da un cierto espacio para reaccionar y para esperar y ver cómo se van materializando la situación doméstica para actuar en caso de que sea necesario. Perfecto. Bueno, Luis Felipe, nos queda poquito tiempo, pero por último quiero hacerte, que quería profundizar rápidamente en otro tema que ha sido también de debate y lo será este 2013, que es el déficit de cuenta corriente. ¿Cuál es tu visión con respecto a este tema? Bueno, lo cierto es que el déficit de cuenta corriente, esta diferencia entre lo que el país gana y lo que el país gasta, es una señal que debemos estar atentos. O sea, el país en estos momentos está generando déficit en cuenta corriente que han sido ciertamente mayores a los que experimentamos en situaciones similares en el pasado, el año 2007, una situación que uno podría pensar similar en términos de ciclo económico. La economía ha experimentado un superávit en cuenta corriente, hoy día estamos con un déficit en cuenta corriente que se estima puede llegar en torno a 4,5% este año 2013. Por lo tanto, es un foco de atención, y es un foco de atención porque en general los déficits en cuenta corriente han estado asociados con situaciones de mayor vulnerabilidad de la economía. Y lo que uno quiere tener en estos escenarios en donde hay extremos en términos de probabilidad de lo que enfrentemos, o sea, situaciones dispares en lo que podemos enfrentar, es mantenerse lo más sólido posible, de forma tal de tener todo el espacio suficiente o el mayor espacio para poder reaccionar si es necesario. Perfecto. Bueno, muchas gracias por este análisis. Por supuesto, ya invitado para seguir analizando lo que vaya pasando y los factores que vayan presionando en forma positiva o negativa la economía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes ya lo dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.